Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con la abogada Ana Belén Cordero, secretaria anticorrupción, para hablar sobre lo que se hará en esta secretaría de aquí en adelante. Abogada Cordero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas noches, un saludo a todos los radioescuchas, saludo Fausto y gracias por la invitación. Abogada Cordero, usted ha dicho en algunas entrevistas a raíz de que se conoció ya sobre esta designación que destaca el gran trabajo que se ha hecho a través de la Secretaría Anticorrupción. Cuéntenos qué es lo que se destacaría. Sí, muchísimas gracias por su pregunta, Fausto. De hecho, yo sería irresponsable en dejar de reconocer el trabajo que se ha hecho desde esta Secretaría. Precisamente la responsabilidad de quienes asumimos el cargo en una determinada institución es dar continuidad al trabajo que ya se ha hecho, y las instituciones van mucho más allá o perduran más en el tiempo que las personas que somos temporales en los cargos. En esta Secretaría se ha hecho mucho. Se ha avanzado mucho. Lastimosamente, el error principal quizás fue la ausencia de comunicación de lo que se ha hecho. Y voy a empezar por lo primordial, porque el rol de esta secretaría precisamente es preventivo, trabajar en política pública y en temas de educación. Y uno de los hechos más importantes que ha tenido éxito en esta secretaría es la implementación de esta metodología MAMRIC, digamos coloquialmente conocida como un PCR anticorrupción, que ya lo hemos implementado con éxito en la CFN, en Access. Estamos en la etapa intermedia de implementación en el Ministerio de Educación y lo vamos a implementar también en SENAE. Estamos por identificar en qué 3 empresas públicas y procesos en concreto lo vamos a aplicar. Ese es uno de los hechos importantes. ¿Y sabía usted que nosotros hemos formado ya a más de 2.500 funcionarios en cursos de ética para funcionarios públicos? Y nuestro objetivo es capacitar a 1.000 funcionarios más. Hay un tema primordial que maneja también esta secretaría, que es el hecho latente de que pueden existir y que se ha recibido en el pasado presuntas denuncias donde puedan haber irregularidades. Precisamente un programa en trabajo y en colaboración con el MINTEL y el Ministerio del Trabajo, donde podamos recibir denuncias anónimas de la ciudadanía, de los funcionarios, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, para, canalizarlas para los medios correspondientes. Y un último hecho, no menos importante. Sí, creo que es importante, abogada Cordero. La pregunta iba enfocada en qué casos en concreto de los cuales podríamos eventualmente destacar han tenido ya un efecto, una consecuencia. Y me refiero a esto porque recordemos que Luis Verde Soto en su momento presentó un informe, el cual fue en algunos casos incluso cuestionado por haber sido presentado a destiempo, cuando ya las denuncias eran públicas, cuando ya todo se conocía. Presenta un informe y del cual queremos saber qué pasó, cuáles son las consecuencias. ¿Hubo un proceso, no hubo un proceso? ¿Se presentaron denuncias? ¿Hay ya identificados nombres de quienes estaban siendo parte de alguna estructura de corrupción ya en el sector público, empresas públicas? Mire, yo creo que la principal crítica, casa adentro o autocrítica, y tengo creo que la autoridad para decirlo así, no solo porque hoy ocupo ese cargo, sino que también fui vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y conocí de primera mano este informe que formó parte, digamos, del proceso de juicio político al presidente de la República, donde yo sustancié el proceso de juicio político. Y precisamente me hubiese encantado que este informe tenga un aterrizaje mucho más pragmático. ¿A qué me refiero? Este informe, si bien era bastante técnico y académico, estaba lleno de generalidades, hipótesis. Y me hubiese encantado, por ejemplo, Luis Verde Soto sostenía que él creía, digamos, que existía una concentración muy grande quizás de participación del Ejecutivo en los directorios de las empresas públicas, que venía dado esto por la ley aprobada en la época de Rafael Correa y reformada en la época de Lenín Moreno. Y me hubiese encantado que el secretario Verde Soto en ese entonces nos diga, miren, esa concentración está afectando las decisiones que se toman en determinada empresa pública, porque miren lo que pasó en este directorio con A, B y C hechos. Y este hecho es preocupante porque puede devenir en hechos de corrupción. Eso es lo que le faltó al informe del secretario. Pero ¿cómo destacamos un trabajo hecho previamente si no tuvo consecuencias, si no hay un efecto que al menos sería el deseado, poner un freno a la corrupción en las empresas públicas? Así es. Entonces, lo importante para poder poner un presunto freno, si es que hubiesen habido casos de corrupción, es tener un aterrizaje. Si yo solamente me quedo acá arriba y digo, puede haber un riesgo de corrupción porque hay una concentración, que de hecho podría haberla, eso es una apreciación muy personal del secretario Verde Soto, y la solución estaría en reformar la ley, que eso es competencia netamente de la Asamblea. ¿Cuáles serían las consecuencias de esa presunta concentración en los directorios de las empresas públicas? Podría, no sé, haber nepotismo, contratos extraños, quizás, ¿no? Entonces,
Entonces, con esos antecedentes nos hubiese encantado que ese informe tenga mayores aterrizajes. Pero yo creo que más allá de eso, y usted debe conocer, la ciudadanía que nos escucha conoce que precisamente existe una denuncia puesta en la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía, entiendo que tiene abierta una indagación previa y avanzará como corresponde. Ese es el rol de la justicia y de la fiscalía. Nosotros como Secretaría Anticorrupción prestamos toda la colaboración del caso para que las investigaciones caminen como no debe ser de otra manera. Pero el rol de esta secretaría, y eso es lo que faltó un poco de parte de la Secretaría Anticorrupción, es de prevención, de educación y de elaboración de política pública. Nosotros vamos a concluir este periodo de 5 meses que nos restan en esta secretaría con 2 insumos desde el Ejecutivo. Un decreto donde se eleve a nivel de decreto precisamente la política pública nacional anticorrupción, y el segundo donde nosotros, de la mano del apoyo consular, que yo tuve la semana pasada varias reuniones, capacitar a los departamentos de talento humano de los ministerios de los distintos ramos del Ejecutivo, donde se establecen filtros adecuados, donde establecen en otros países, para que precisamente no sean los malos funcionarios o los malos elementos los que se filtren en el sector público. Ahora, para referirnos y cerrar esta parte de los antecedentes de lo que se ha hecho en la Secretaría Anticorrupción, ¿qué fin tuvo lo ocurrido, las denuncias, me refiero en concreto, respecto del cuñado del presidente, Danilo Carrera? Porque esto no podía zanjarse así nomás, siendo una persona aparentemente tan cercana a Hernán Luque, hoy prófugo, de quien no se sabe, quien estuvo precisamente liderando el directorio de las empresas públicas de EMCO. Bueno, precisamente esa es una pregunta para hacérsela a la justicia, ¿no? Entiendo que existe una indagación previa abierta por la señora fiscal general del Estado para precisamente investigar cuáles han sido las presuntas, digamos, denuncias que han planteado los distintos entes. En el caso de la fiscalía estamos claros, el momento que sea de indagar sobre lo que ha avanzado la fiscalía, pues seguramente lo haremos cuando ya se abra una instrucción fiscal. Mientras se mantenga la reserva, no podemos hacerlo en ese ámbito. Por eso pregunto directamente en la Secretaría Anticorrupción, ¿qué es lo que se ha hecho? La Secretaría Nacional Anticorrupción, como le dije hace un momento, dentro de su fundación o su fundamento, dentro del decreto y el estatuto, tiene una estrategia y tiene competencias de elaboración de política pública anticorrupción y de educación y prevención. No tiene labores de investigación. Esas labores de investigación en la parte judicial lo tiene la Fiscalía, y en la parte de fiscalización lo tiene la Asamblea Nacional. No le corresponde a la Secretaría Nacional Anticorrupción fiscalizar o investigar presuntos casos de corrupción. Si es que llegan a su conocimiento, únicamente derivarlos a las autoridades competentes, que eso es lo que se hace con el software anticorrupción que hemos implementado en la Secretaría. En lo que corresponde, por ejemplo, a las empresas públicas, hablamos de CNEL, SELEC, Petroecuador, que ha sido una de las que han estado ocupando los titulares en cuanto a casos o a presuntos casos de corrupción. El propio ministro de Energía decía hace algunas semanas, en Petroecuador la situación es complicada. ¿En qué se ha avanzado respecto de estas políticas públicas de lucha contra la corrupción en estas empresas públicas? Porque lamentablemente, y tenemos que remitirnos a las palabras de ese audio de Hernán Luque, lamentablemente son una mina de oro. Y allí es donde el justo peca. Así es, y cuando el justo peca, o cuando cualquier persona puede pecar, las sociedades prósperas o las sociedades donde tienen mejores índices de lucha anticorrupción son sociedades en las que trabajan desde el Estado, desde la sociedad civil y desde lo privado en políticas de prevención y de educación. Y usted me va a preguntar, bueno, ¿y qué se ha hecho? Precisamente acabo de aprobar en estos momentos, porque dije que nuestro objetivo es capacitar a 1,000 funcionarios más en ética pública. Acabo de aprobar que estos cursos de ética pública que ya se han dado y se han brindado a 2.500 funcionarios se brinden ahora en determinadas empresas públicas de los sectores estratégicos, como usted acaba de mencionar. Y usted me dirá, bueno, pero quizás eso es preventivo, quizás no es suficiente, quizás no alcanza. Otro de los objetivos, el presidente Lasso dispuso en el mes de enero de 2023 que sea la Secretaría Nacional Anticorrupción la que participe con voz, no con voto, en los directorios de las empresas públicas. Nosotros hemos levantado de todas estas participaciones una bitácora que queda como insumo, no solamente para presuntos casos de investigación de lo que requiera la Fiscalía General del Estado, sino también el futuro gobierno que llegue y que quiera implementar, producto de esa bitácora, insumos y reformas necesarias, ¿no? En cuanto a la capacitación, y estamos de acuerdo, sería importante también que a los funcionarios se los entrene, por decir así, en este tipo de políticas públicas. Ahora, en cuanto a la prevención,
¿qué es lo que se ha avanzado? ¿Qué es lo que se está haciendo desde la Secretaría Anticorrupción? Por ejemplo, y le menciono algunos de los casos que han sido noticia en estas últimas semanas, incluso meses, respecto a empresas públicas. Le mencionaba, por ejemplo, el caso de CENEL, donde a través de la dirección jurídica se lograron en acciones bastante oscuras, por decirlo menos, aprobar, por ejemplo, la inclusión de empleados al contrato colectivo. Son algunos de los casos que incluso fueron observados en su momento por el directorio de EMCO, presidido por quien sale ahora, que es Joaquín Ponce. Para ese tipo de casos, para evitar que se sigan usufructuando los recursos del Estado, los recursos públicos por parte de gente que tiene poca moral en su ejercicio, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí, para eso precisamente es este PCR anticorrupción, digamos, que ya lo hemos implementado, como le decía, con éxito en CFN, en Access, estamos en etapa intermedia en el Ministerio de Educación y lo vamos a implementar también en SENAI y estamos por identificar estas 3 empresas públicas en lo particular, y es un criterio muy personal, tengo que someterlo a criterio de aquí de los directores del área. Creo que lo primordial es hacerlo en determinados procesos en empresas públicas que manejen sectores estratégicos, porque es donde más se concentran las denuncias, digamos, de presuntos actos de corrupción. ¿Dónde están los recursos? Acaba de decir. Así es, y de recursos que manejan mayor presupuesto, donde hay mayor ejecución de contratos, etcétera, y donde pueden haber estas irregularidades y donde es necesario poner un ojo primordial en estos hechos. Y con estos antecedentes, lo necesario, y le quiero comentar un tema, porque siempre hubo este comentario de decir, bueno, tú te posesionas en el cargo para poner tras las rejas a los corruptos o recuperar lo robado. Mire, yo creo que ese es un anhelo que tenemos los 18 millones de ecuatorianos, pero lo más importante y lo necesario es no dejar que se filtren malos elementos en el gobierno y en el Estado. Entonces yo, en colaboración precisamente desde esta secretaría, con el equipo y justamente con este cuerpo consular, me he reunido con algunas embajadas, he recibido insumos de cómo hacen ellos para filtrar sus funcionarios públicos para que entren a gobierno. Entonces, más allá de pedir currículum, referencias de trabajo, etcétera, se les va a pedir una lista de documentos y una lista de evaluaciones antes de que ingresen a su cargo, para poder evaluar el potencial riesgo que podrían ser estos funcionarios si se llegasen a convertir en funcionarios, si llegan a trabajar en el Ejecutivo. ¿Cómo llegarán a trascender más que la Secretaría Anticorrupción de Luis Verde Soto, que usted mismo mencionaba, no tuvo efectos, no hubo consecuencias, no hubo un resultado que pues nos deje satisfechos de su acción? ¿Cómo evitar no caer en lo mismo? Yo creo que lo que no se comunica no existe, y yo creo que en esta secretaría se hizo mucho. Yo sería muy ingrata al decir que en esta secretaría no se trabajó, sería ingrata con los otros 22 funcionarios que estuvieron aquí trabajando. Primero, como dije, reconocer ese trabajo y dar continuidad a ese trabajo, pero desde luego comunicarlo. Repito y reitero, lo que no se comunica no existe, y si yo no comunico adecuadamente a la ciudadanía, que es a quien yo tengo que rendir cuentas, el trabajo que se está haciendo y cómo lograr prevenir o mitigar estos índices o estos mapas de calor que precisamente me alertan dónde pueden haber riesgos de corrupción, no he cumplido con mi trabajo. Mi meta principal en estos 5 meses son estos 3 ejes de trabajo que le he comentado con anterioridad, Fausto, y creo que habré cumplido mi misión con el antecedente que tengo, la experiencia de haber luchado contra la corrupción 2 años desde la Comisión de Fiscalización. Quienes han cuestionado también han dicho, y esto se ha advertido, de que su cercanía al gobierno, a la gente que está muy cercana al presidente Guillermo Lasso, le haría prácticamente imposible poder filtrar, inclusive eventualmente, actos o funcionarios que estén dedicados a actos de corrupción, incluso muy cerca del gobierno. Me refiero a lo que ya ocurrió en su momento con Luque sobre quien se investiga todavía, que es Danilo Carrera. Pero ¿no hay un conflicto allí para usted? Mire, yo creo que todas las críticas, siempre que sean con respeto, son siempre bienvenidas hacia cualquier funcionario público. Para eso estamos, para eso somos funcionarios públicos y tenemos que recibir todas esas críticas. Pero yo creo que mi trabajo ha hablado por sí solo en estos 2 años desde la Asamblea Nacional, y ahora desde el Ejecutivo no podrá ser de otra manera. Por eso el presidente Lasso me ha hecho este delicado encargo para acompañarlo en estos últimos meses de su gestión. Creo que mi cercanía con el gobierno más bien me impide poder hacerme de la vista gorda de lo que podría estar ocurriendo o de las presuntas denuncias o cómo solucionar o alertar de estos presuntos casos, sin dejar de lado que la competencia neta de investigar y de esclarecer y de perseguir los delitos la tiene y siempre la tendrá los entes competentes judiciales y de Fiscalía General del Estado, ¿no? Abogada Cordero, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
Encantada, Fausto. Buenas noches. Gracias. Ha sido la abogada Ana Belén Cordero, secretaria de Anticorrupción, para hablar sobre lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y también lo que se hará desde esta Secretaría de Anticorrupción. Ha dejado claro también que cualquier tipo de consecuencias ya en el ámbito legal no le corresponde a esta Secretaría, sino a la Fiscalía. Respecto a los casos que se investiguen dentro de esta Secretaría, trabajarán principalmente en los temas de prevención y educación para establecer políticas públicas de la lucha anticorrupción. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.